¿Qué tal? Mi nombre es Alejandro Silva, yo soy ingeniero de pruebas de ICT en Ivy Test y el día de hoy les quiero compartir cómo depurar una prueba analógica de un transistor. Esto nos puede servir porque muchas veces las pruebas no vienen generadas en algún proyecto y podemos aumentar cobertura. Bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos un ejemplo de una prueba analógica de un transistor que está fallando. Esta prueba se encuentra en la subrutina Analog Prepowered, donde tenemos asignada una sentencia Powered antes de la ejecución de la prueba para indicarle al sistema que estaremos suministrando energía eléctrica al dispositivo bajo prueba. Para comenzar con la depuración, mi sugerencia es primero revisar que la prueba se haya desarrollado correctamente. Esto lo podemos verificar con la información dentro de la hoja de datos del dispositivo a probar. Para esto necesitamos el número de parte del componente que generalmente viene en el BOM compartido por el cliente. Este es un transistor NPN. Revisamos los pines del transistor. El pin 1 es la base, el 2 es el emisor y el 3 es el colector. Esto coincide con el esquemático. Ahora solo nos queda comprobar que también coincida con el programa. Entonces vamos a abrir nuestro archivo board, que es donde se especifica la librería que se usa para desarrollar la prueba. Vamos a buscar el componente Q3. Generalmente guardamos las librerías en un subdirectorio llamado customlib. Entonces también vamos a abrir la librería para validar los pines del componente. En el archivo board también vamos a encontrar la descripción del PCB bajo prueba. Buscamos los pines del componente para ver a qué nodo están conectados. El pin 2 está al nodo de tierra. El pin 1 está en el mismo nodo de un pin de R23 y de R25. Con esto podemos ver que el pin 2 es la base de Q3 y por lo tanto el pin 3 es el colector. Revisamos la librería y vemos que también coincide. Al pin 1 se le asignó la base, al 2 el emisor y al 3 el colector. Se está utilizando una librería llamada NPN Analog para generar la prueba de este componente. Después de validar la configuración, vamos a procesar el transistor en modo interruptor. Para esta prueba podemos aplicar un voltaje a través de una resistencia en el colector. Así, cuando pongamos el transistor en modo de corte, podremos leer un voltaje entre el colector y el emisor. Y cuando pongamos el transistor en modo de saturación, al tener un corto entre el emisor y el colector, el voltaje leído será de 0 volts. Para switchar el transistor estaremos aplicando un voltaje en la base del transistor. Para polarizar el transistor necesitamos aplicar un voltaje mayor a la caída de voltaje entre base y emisor del transistor, que es generalmente 0.7 volts dependiendo del material con el que está hecho el transistor. Vamos a ver cómo haremos esto en la prueba. Con la sentencia Connect S to pin C conectaremos una fuente al pin del colector. Aquí abajo pondremos los parámetros. Con this le diremos que será una fuente de corriente directa. Pondremos una amplitud de 5 volts. Terminated es para colocar la resistencia entre la fuente y el pin. Los valores que tenemos para manipular son 5 ohms, 50 ohms, 500 ohms y 5 kilo ohms. Y el parámetro ON es para encender la fuente. Con la sentencia Connect A to pins B conectaremos una fuente auxiliar igual de corriente directa. Ahorita tiene 2.5 volts de amplitud y el parámetro ON para encenderla. Connect I to pin C es el bus para la entrada del MOA, con el cual podremos leer el voltaje en el pin del colector. Este bus va directo al pin. Recuerden que tenemos el bus S conectado a través de una resistencia para no hacer un corto en la fuente cuando pongamos el transistor en modo de saturación. El bus L o low lo ponemos en el pin del emisor para tener la medición de voltaje entre emisor y colector. Cuando el pin del emisor no está conectado directamente a tierra, las conexiones a un nodo virtual para conectar el emisor a tierra nos ayudan a estabilizar las mediciones. Ahora podemos probar el switcheo del transistor. Recomiendo dejar una sola prueba para ver el cambio.
Como aquí vamos a poner el transistor en modo saturación, va a haber un corto entre colector y emisor, por lo tanto debemos tener una lectura muy pequeña de voltaje. Dejaré los límites entre más 0.5 y menos 0.5 volts. Vemos que la lectura sí es pequeña, pero estamos pasando el límite de corriente de la fuente auxiliar. El límite de corriente de esta fuente por default es de 35 mA. Tenemos un parámetro para cambiar este límite. Con el parámetro ICO0 limitamos la fuente a 35 mA. Con ICO1 limitamos la fuente a 150 mA. Primero vamos a empezar con ICO0, que es el default para la fuente auxiliar. Ahora vamos a probar con ICO1. Aquí vemos que seguimos excediendo el límite de corriente. Ahora vamos a revisar la hoja de datos. Aquí tenemos una gráfica de la corriente de colector contra el voltaje de base de emisor. Con un voltaje de base emisor de aproximadamente 0.7 volts a 1 volt debemos poder poner el transistor en modo saturación. Primero vamos a probar con 0.5. Así no se debe de polarizar el transistor. Estaremos en modo corte y por lo tanto debemos ver el voltaje de 5 volts. Hay un voltaje menor debido a la resistencia que tenemos entre el colector y la fuente. Ahora ponemos 1 volt para cambiar a modo saturación. Y con esto comprobamos que sí se está haciendo el switcheo. Vamos a cambiar la resistencia de la fuente para reducir la pérdida de voltaje. Con una resistencia de 50 ohms nos acercamos a los 5 volts. Y con una de 5 ohms nos acercamos aún más. Vamos a poner el transistor en modo de saturación. Y ahora vemos que estamos excediendo el límite de corriente de la fuente conectada al colector. El límite por default de esta fuente es de 150 mA, por lo tanto no podemos incrementarla. Entonces vamos a regresar la resistencia a 50 ohms. Ahora ya podemos habilitar las dos pruebas. Las dos pruebas se dejan con los mismos parámetros para tener las mismas condiciones. El único cambio es el voltaje aplicado a la base. Ahora ya podemos guardar y compilar. Por último corremos la macro otra vez. Y vemos que ya pasó la imagen 1. Ya solo quedaría compilar las otras imágenes. Bueno, eso fue todo. Gracias por haber visto este YouTube tutorial. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes contactar con nuestro equipo de comercialización y ellos con gusto te atenderán.